Pero también tenemos que hablar un poco cómo aplicar eso a la vida práctica, ser más pragmáticos. Es muy bueno la teoría, pero el Señor habla de que tenemos que poner por obra su palabra. Y es por ello que en el día de hoy vamos a tratar sobre una serie de principios, vamos a enunciar una serie de principios y sobre los cuales vamos a ir conversando. Así que damos iniciado al tema de esta noche y vamos a ver cómo se ve el liderazgo. Pero para poder hablar del liderazgo, ¿qué creen ustedes si debemos empezar con definir qué es liderazgo? ¿Qué es un líder? ¿Qué es un líder para ti, Yael? Bueno, yo pienso que un líder es una persona que tiene a su disposición una X cantidad de personas que dirige, ¿verdad? Que lo siguen. Eso es desde el punto de vista Natural, obviamente. Elementalmente. Pero desde el punto de vista espiritual es la temática que nosotros queremos enfocar en este sentido. ¿Qué tú crees, Amanda? Amén, así es. Queremos enfocar el liderazgo desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo lidera una persona en su hogar, su familia? ¿Cómo dirige su familia? Que es lo más importante que tenemos, ¿verdad? Porque lo más importante es la familia. Por ahí empezó Dios. La sociedad empezó por la familia. Muy bien, si me ayuda ahí, hermano amado, audiovisuales, si me ayuda por favor a pasar la siguiente. Definitivamente que hablamos del liderazgo. El liderazgo es algo que se ejerce. Hay una definición típica que dice el liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través de un proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Y el líder no es nada más y nada menos que la persona que ejerce el liderazgo. Quiere decir que elementos básicos del liderazgo están fundamentados en dos cosas. El líder es aquel que influye en otras personas. ¿Para qué? Para lograr unos objetivos o metas que están establecidos, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de que para que en un hogar haya liderazgo, alguien tiene que estar haciendo algún tipo de influencia para lograr unas metas que están plenamente y previamente establecidas, ¿correcto? ¿Cómo caminamos eso en el ámbito cristiano? ¿Cómo lo caminaríamos eso en el ámbito cristiano? Y sobre todo que es caminarlo hacia lo más importante, que es hacia Dios. El liderazgo debe ser influir nuestra familia para que le sirva al Señor, para que haga todas las normas y los principios de Dios, que se cumplan en el hogar los principios. Cada uno en nuestros hogares tenemos que cumplir con los principios de Dios, que es lo que vamos a ver detalladamente. Ahora, todo líder tiene que empezar por ser él primero una persona íntegra, ¿verdad? Para que vayamos viendo todo lo que van a hacer de sus. Nosotros como padres, quisiéramos o no, necesitamos liderar a nuestros hijos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Entonces, hoy vamos a desglosar de qué manera, cuál es la mejor manera que nosotros podemos liderar a nuestros hijos bajo los principios cristianos. Definitivamente el líder debe estar conectado al Señor, para que esa visión del Señor pueda ser la que Él transmita a toda su familia. Y realmente ese va a ser el gran éxito realmente de esa familia. Hay una pregunta que se utiliza mucho. Hay una pregunta que lo tenemos que poner sobre la mesa y es la siguiente. ¿Se puede haber un liderazgo dentro de la familia sin ser que este liderazgo está orientado al objetivo cristiano? Yo diría que no, porque entonces sería un liderazgo del mundo. Pero puede haber un liderazgo. Puede haberlo. Es un tipo de liderazgo. Pero por el mal camino. Es un tipo de liderazgo con otra visión, donde Dios no está incluido. Entonces, muchas veces en nuestras familias, definitivamente hay liderazgo, puede haber liderazgo, pero no necesariamente tiene los objetivos y las metas para poder ser considerado un liderazgo cristiano, ¿correcto? Claro que sí. Pero hay también una buena noticia. Siempre que se habla de liderazgo se dice, bueno, ¿todos podemos ser líderes? ¿El líder nace o se hace? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo considero que el líder puede hacerse. Nosotros tenemos el mejor manual, la Biblia,
Ese es el mejor manual que tenemos para hacernos los mejores líderes. Así es. El Señor Jesucristo nos dejó una serie de pautas que si nosotros las seguimos, yo les garantizo que vamos a conseguir el éxito. Hay muchas personas que encuentran que se sienten descalificados y entienden que no tienen las condiciones adecuadas para ser líderes. Pero realmente con Cristo nosotros somos más que vencedores. Nosotros realmente tenemos que pedirle ayuda al Señor, Amén. porque Él es quien nos va capacitando y Él nos va transformando. Y hay un antes y un después si nosotros nos encomendamos a Él. Entonces hay muchas personas que están en la familia que deben asumir el liderazgo y sin embargo van con la excusa de decir yo no tengo madera para ser líder. Yo no puedo asumir el liderazgo. Tú acabas de decir que, como dice la palabra, en Cristo nos fortalecemos. El liderazgo se aprende, son habilidades que se desarrollan. La gran diferencia entre el liderazgo cristiano y el liderazgo que se conoce en el ámbito de negocio, por ejemplo, el liderazgo en el ámbito social, es que los objetivos y las metas sobre los cuales vamos a influir son diferentes. Los objetivos y las metas de un liderazgo cristiano están fundamentados ¿en qué? En los principios bíblicos. Y si hay una cosa importante que tenemos que ver en los procesos para poder convertir en liderazgo dentro de una familia, lo primero que tenemos que tener claro cuáles van a ser los objetivos de ese liderazgo. Porque muchas veces venimos, escuchamos la prédica, leemos la palabra, sabemos cuál es el rol que tenemos que asumir, lo conocemos perfectamente, es decir, teóricamente somos excelentes en entender cuál es el rol y cuál es el propósito de nuestro liderazgo en la familia. Sin embargo, cuando queremos llevarlo a la práctica, llevamos otro concepto diferente y otra intención y no son los objetivos. Y uno de los problemas que más presenta la familia hoy en día, sobre todo la familia que es cristiana, es una ambivalencia. Hablamos, somos expertos en los temas bíblicos, pero no lo aplicamos en el entorno de nuestro hogar. ¿Será que somos tímidos entonces? ¿Qué creen ustedes? ¿Tímidos? ¿O hay una falta de iniciativa? ¿O somos ambivalentes? Sí, yo creo básicamente que muchas veces no tenemos claro esos principios bíblicos y no tenemos esa relación vertical hacia el cielo como debemos de tenerla. Sí. Si tenemos una relación vertical con el Señor, yo entiendo que esos principios bíblicos van a prevalecer sobre todas las cosas. Ok. Y ver también quién debe ser el líder en un hogar. Ok. Porque ¿quién debe ser el líder en un hogar? La cabeza, el padre. El padre. Y si en el hogar no hay padre, si es monoparental, si tenemos que los abuelos son los que están a cargo de la casa, ¿quién O sería el una líder? madre soltera. Exacto, una madre soltera, un padre soltero. ¿Quién sería el líder, mi amor? El que está asumiendo la cabeza en ese hogar. Si es una madre soltera, el liderazgo lo va a asumir la madre soltera. Amén. Y esto es importante. Hay un orden que Dios ha establecido. Hay un orden que Dios ha establecido. Si es una pareja de completa, es un matrimonio, una familia que está integrada con padre, madre e hijos, el liderazgo lo asume el hombre, establecido bíblicamente. Pero si por alguna razón el hombre no está presente en la casa y solamente hay una mujer, pues la mujer tiene que asumir el liderazgo. Pero ¿por qué? Pero aquí hay algo interesante. Muchas veces dentro del ámbito de la familia se habla del liderazgo y el hombre asume una serie de principios propios y no bíblicos. Y empieza a dimensionar un liderazgo como en función de lo que él entiende y puede ver. Pero cuando hablamos de un liderazgo cristiano no debemos entender, es una pregunta que pongo sobre la mesa, de que a veces no estamos viendo claramente quién es el verdadero líder dentro de la familia. ¿Quién debe ser el verdadero líder que establece las metas y los objetivos dentro de una familia? Dios. La visión es Jesucristo. Ese debe ser Exactamente. el principal líder del hogar. Entonces, en el liderazgo de una familia cristiana, realmente el hombre es un facilitador
de que el liderazgo de Cristo se manifieste dentro de nuestra familia. Amén. Y de esa manera realmente no vamos a estar perdidos, porque vamos a tener realmente una dirección hacia dónde nosotros caminar. Bien. Eso que tú decías anteriormente es muy interesante, porque hay muchas personas que realmente no están claras hacia dónde van, y es como un barco a la deriva, entonces no hay rumbo, y eso realmente puede ocasionar consecuencias negativas en la familia, en el desarrollo de los hijos. Podemos tener un líder dentro de la familia que asume el liderazgo, una persona que asume el liderazgo dentro de la familia cristiana, que pueda caminar desconociendo la palabra de Dios. Si es cristiana, ¿no? Imposible. No hay manera. Entonces, ¿creen ustedes que en el pueblo de Dios hay muchas personas que le toca por la palabra asumir el liderazgo, que son cristianos, pero que realmente no tienen una relación y un conocimiento adecuado y perfecto de Dios o de nuestro Señor Jesucristo para poder asumir un liderazgo cuyas metas y objetivos estén establecidos en la palabra de Dios? Sí, definitivamente. Hay personas de ese tipo y realmente necesitan tener esa relación con el Señor para poder ejercer ese liderazgo. Quizás ellos no han asumido esa responsabilidad, pero Dios está atento y se los está llamando porque de ellos tienen una gran responsabilidad. Y si ellos no asumen esa responsabilidad, todo se va a perder. Bien, entonces nos queda claro que lo primero es establecer nuestros objetivos en el ámbito familiar para poder saber hacia dónde vamos. Otra de las formas en que se define un líder es una persona que lidera, que va enfrente, correcto, y guía. Pero ¿qué va a hacer? Va desde un punto A a un punto B. Si hablamos en los negocios, se habla que se define la misión, lo que es la familia, y la visión es hacia donde nosotros queremos estar en el futuro. Es decir, los que aspiramos llegar a ser, ¿correcto? Y el líder es aquel que te lleva desde aquí a esa visión. Bien. En el ámbito cristiano, la visión está dada por la palabra de Dios, ¿correcto? Así es. Y la persona encargada de llevar a esos miembros de la familia, de liderarlo, ¿quién debe ser? Los El padre. padres. Los padres, Los el padres. abuelo, el que esté a cargo en el hogar. Y hay un líder, si es dos padres, lógicamente hay siempre un líder, pero hay un acompañamiento de ese liderazgo, que vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el rol del hombre y la mujer en ese liderazgo. Y si hay una sola persona, esa sola persona, ya sea un padre soltero, es decir, que ya no tenga compañía por las razones que fuera, o una madre soltera, pues lógicamente van a asumir el liderazgo. Quiere decir que esto no es un tema, en este caso, es un tema de quién está al frente de la familia. Bien. Por lo que veo, estoy entendiendo que es muy importante que esas madres solteras o esos abuelos que se han quedado a cargo de los hijos, pues con la palabra pueden ser buenos líderes. No requiere, una madre no tiene por qué estar triste porque el papá no está en la casa, ¿verdad? Bien, claro. Siempre y cuando se mantenga la visión, esa persona nunca se va a sentir solo o sola, porque Cristo le va a dar la fortaleza y la sabiduría para poder dirigir a esas personas que están bajo su dependencia. Bien. Que su objetivo central sea llevar a su familia a la eternidad. Ese debe de ser el objetivo principal. Bien, entonces ahora vamos a enumerar una serie de principios. Porque un líder, para poder ser identificado como tal, debe cumplir una serie de principios. Para yo seguir a alguien, debe darse una situación. Si usted Amén. está en un grupo de personas, correcto, si estamos en un grupo de personas, normalmente hay alguien que se destaca y que asume el rol de líder. De alguna manera, de forma espontánea, de forma natural, pero normalmente cuando hay un conglomerado, alguien tiene que asumir el rol de líder, ¿correcto? Amén. Bien. Empecemos por el primer principio que debe tener un líder, que es ¿cuál? Debe ser confiable. Confiable. La palabra confiable es muy interesante porque realmente, como dijo Belkis hace un momentito,
nosotros tenemos que tener primeramente una relación vertical con el Señor y nuestra confianza debe estar primero en el Señor. Y el Señor nos va a dar esa confianza a nosotros y nosotros le vamos a transmitir esa confianza a las personas que dependan de nosotros. ¿Correcto? Tenemos un verso aquí que nos ayuda en Hebreos 3:14 que dice, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. ¿Cómo identificamos o cómo podemos decir, bajo qué concepto podemos nosotros decir, Ángel, tú eres una persona confiable? ¿Qué condiciones debe darse en una persona para nosotros poder decir, ¿sabes qué? Yo confío en Ángel. Amén. Realmente hay que proyectar al Señor. El Señor nos da la mansedumbre y nos da las cualidades para nosotros poder proyectar esa tranquilidad en las otras personas y que realmente nosotros evidenciemos esa relación que nosotros tenemos con el Señor. Esa relación que tenemos con el Señor nos va a dar confianza a nosotros y le va a dar confianza a las personas que están a nuestro alrededor. Obviamente nuestro testimonio es muy importante, más que lo que nosotros digamos, para que la persona diga, yo confío en Ángel, yo confío en Viriato, yo confío en Belkis, incluso hasta sin hablar con esa persona, porque eso te da paz, eso te transmite una tranquilidad que tú puedes comunicarte con esa persona para decirle algo, para confiarle algo importante. Es como dijimos al principio, que tiene que ser íntegro, y íntegro en todos los ámbitos. No solamente en la iglesia aparentar algo y después en la casa no ser íntegro, o en lo laboral, ser deshonesto en lo laboral. Es decir, tiene que ser confiable en todos los ámbitos ese líder, ¿verdad? Sí. Si por ejemplo yo hablo mentiras, ¿cómo la gente puede confiar en mí? Mucho menos los hijos. Si él lo está diciendo de verdad o no lo está diciendo de verdad. Quiere decir, la confianza es algo que me permite a mí saber qué esperar de una persona. Claro. Y para poder saber qué esperar de una persona, yo tengo que tener principios, valores, principios bíblicos asumidos como valores en mí, de forma tal que mi hablar sea sí, sí, no, no. Como dice la palabra. Es por ello, sí, hermana. Quería leer una cita, Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad. ¿Cuán dichosos son sus hijos después de él? Hermano, tremendo. Si nosotros somos justos, íntegros, como dice el hermano Viriato, somos transparentes, ¿cuán dichosos nuestros hijos después de nosotros? Nuestros Amén. hijos son una esponja y ven todo cuanto nosotros hacemos. Ustedes no se imaginan lo observadores que son nuestros hijos, sí, aun cuando nosotros no lo estamos viendo. Si nosotros, por ejemplo, conversábamos, nos llaman por teléfono, dile que no estoy. ¿Qué le estoy modelando a mis hijos? Hablar mentiras. Debemos de ser transparentes, hermanos, para que, como dice el proverbio, nuestros hijos sean dichosos porque nosotros seamos personas íntegras. Amén. Quiere decir entonces, como primer principio, que la confiabilidad implica que la persona tiene que ser íntegra. Y para una persona ser íntegra tiene que actuar de acuerdo a cómo habla. No puedo decir una cosa y hacer otra, sino que yo puedo esperar que lo que tú dices se va a cumplir. Amén. Amén. Y es interesante esa imagen que nosotros podemos ver en pantalla, porque realmente nosotros vemos a un grupo de personas que dependen de alguien que es superior. O sea, su confianza está, uno se apoya en el otro, pero hay uno que está más cerca y podríamos ver que esa mano grande podría representar hasta el Señor, que es Amén. el guía Amén. de toda esa familia que Sostiene está ahí toda la dependiendo de familia. ellos Y la sostiene. y la sostiene. Muy Así bien. es. La que sigue, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden levantar la mano. Después de cada tema, levanten la mano si tienen algo sobre la confiabilidad de una familia. Ahí están los micrófonos si alguien tiene preguntas. Elizabeth quiere hacer una pregunta. Sí. Estamos hablando de quién va a modelar en la familia. Y vamos a imaginar una familia donde el esposo no es evangélico. ¿Quién asume ese liderazgo? ¿La esposa es evangélica? Sí.
Dice la palabra que aún en la mujer tiene que someterse al marido. Así es. La mujer debe actuar de forma tal, tiene herramientas espirituales. El propósito fundamental de esa mujer es que su marido venga a los pies de Cristo para que asuma el sacerdocio. Es por ello necesario que la mujer sabe cuáles son sus herramientas con las cuales espiritualmente tiene que luchar su batalla, para que ese padre, que no esté a los pies de Cristo, venga a los pies de Cristo. Y pasa muy a menudo, muchas veces, la mayoría de las veces, quien llega primero a los pies de Cristo es la mujer. Y esa mujer echa su batalla y el Señor escucha, porque el Señor escucha nuestras oraciones cuando nuestro corazón está dispuesto. El Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos en un hogar cristocéntrico. Así que si hay alguien aquí cuyo esposo no es cristiano, es el momento de entender que Dios te dice que tú debes buscarlo a Él, orar, ayunar, humillarte, que esas oraciones van a llegar al trono de la gracia y Dios obrará sobre tu esposo, porque la gloria de Dios será vista en ese hogar. Y así en oración el Señor no va a permitir que por tú someterte a tu esposo en algo que a lo mejor no es cristiano, el Señor no lo va a permitir. Tú te mantienes en oración y Él no va a permitir que tú peques, Amén. aunque te sometas a Él. Al Señor no se le escapa nada. El Señor está en control absoluto de todas las cosas. Y si en un hogar hay una persona que no es cristiana, la mujer debe de mantenerse en oración, intercediendo, porque el Señor tiene un plan para esa familia. Hay un plan de salvación Amén. y de someterse. Sí. Así es. Y yo diría que indirectamente o no indirectamente, un poco de bajo perfil, la mujer debe de liderar sus hijos por debajo de su esposo, pero siempre guiándolo hacia Jesucristo, porque ella es la única que tiene el conocimiento de la verdad. Entonces, ella tiene que empujar por todos los medios a esos hijos a Cristo y seguir orando por su esposo. Hablar de la palabra a sus hijos, pero la mujer también en ese momento con su ejemplo ministra. Cuando tú eres un hombre o una mujer de Dios, el actuar bajo el ámbito de la autoridad de Dios, el Señor está teniendo autoridad sobre tu vida, va a manifestar la obra del Espíritu Santo en tu corazón y definitivamente eso va a ministrar a tus hijos y va a ministrar a tu esposo también, porque el Señor ministra a través de un siervo o una sierva del Señor. Siempre y cuando, y esto no quiero dejarlo sobre el aire, pero si tú eres cristiana, si la mujer es cristiana y tu esposo te pide que algo que tú sabes que está en contra de lo que Dios manda, no debes hacerlo. Dios te dará la sabiduría para que eso no se haga, pero no estás llamado a hacer. Tú te sometes a tus maridos, pero lo que es un mandato de Dios, Así es. no debemos nosotros hacerlo en conciencia, sencillamente porque primero Dios dije, amar a Dios sobre todas las cosas. Y mi obligación inicial y mi sometimiento inicial es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amado pastor, tenemos una pregunta de nuestro hermano Dauri. Bien. Bendiciones. Hemos visto la importancia que tiene el sometimiento, pero hay un asunto que en este tiempo estamos viviendo. Hace falta mucho sometimiento. Las mujeres, si me disculpan, no es un comentario para nada que quiera ofenderles, pero lo que se está vendiendo en este tiempo es no sometimiento. Entonces, ¿qué hacer ante una sociedad que está de espalda al sometimiento, sabiendo que el sometimiento bendice? Espero su respuesta. Gracias. Muy bien. Sí, Ángel. Yo creo que la Biblia es clara cuando habla de sometimiento, pero nadie está supuesto a someterse por obligación. O sea, es importante que en una pareja haya una buena comunicación
y un buen trato del marido hacia la esposa, para que la esposa pueda respetar a su marido y que el marido también le pueda demostrar amor a su esposa. No es un asunto, tú te sometes a mí porque ahí lo dice, míralo ahí, ese es el versículo y tú te tienes que someter a mí. Eso no es sometimiento, eso es una imposición. Y aunque ella lo haga, aunque ella se someta, no lo va a hacer de corazón. Entonces, si nosotros queremos tener un sometimiento real ante los ojos de Dios, nosotros tenemos que ser buenos mayordomos, tenemos que ser buenos administradores y tenemos que realmente tratar mejor a nuestras esposas como vaso frágil, como dice la palabra. Qué bueno, esa pregunta a mí me gusta mucho, porque es la base de este conversatorio de hoy. Realmente no hay sometimiento también, porque no hay liderazgo. Si hubiera un liderazgo dentro del hogar, el sometimiento es una consecuencia de ese liderazgo. Como decía el hermano Ángel, no es autoritariamente. Dijimos que el liderazgo tiene que ver con inducir a las otras personas a lograr los objetivos y metas y asumirlo como tal. Es por ello que cuando vemos estos principios para poder desarrollar ese liderazgo y lograr que tu esposa se someta a ti, debemos desarrollar un liderazgo. Y ese liderazgo no sobre lo autoritario, como decía Ángel, sino un liderazgo de motivación. Lo voy a hacer porque lo creo en mi corazón. Nosotros Amén. nos sometemos a Cristo porque Cristo mora en nuestros corazones. Amén. Amén. Y típicamente si la esposa ve que el esposo se sabe someter a Cristo, ella fácilmente se somete a su esposo. Por eso es que dice mi esposo que si no hay un buen líder en el hogar, quiere decir que si no se rige de Cristo, difícilmente la esposa también se rige. Entonces dijimos que el líder tiene que tener, primero, ser confiable. Sí. Confiable. Segundo, Ok. Segundo, el líder toma la iniciativa. Muchas veces no vemos a una esposa que se somete sencillamente porque no llevamos la iniciativa en el hogar. ¿Y qué pasa cuando hay alguien que no está llevando la iniciativa? Otro la toma la iniciativa, porque si tú no lo vas a hacer, lo hago yo. Y entonces aparece la discusión de no te sometes a mí. O la discusión de me estás quitando autoridad o me estás quitando terreno del que me toca a mí. Pero si el hombre no asume su responsabilidad, entonces la mujer a veces toma la iniciativa y resuelve ella. Bien. ¿Qué dice esa cita bíblica que tenemos aquí? Primera de Corintios 9:17. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza la dispensación me ha sido encargada. Quiere decir, fíjese qué interesante, la palabra te está hablando y dice, si lo hago por voluntad, premio tendré. Quiere decir, nosotros tenemos que motivar en nuestra familia, que nuestros hijos, nuestra pareja, haga las cosas por motivación de su propia voluntad. No por una motivación, no por una autoridad, no una manera autoritaria, no autoridad, sino autoritaria. ¿Por qué? Porque eso deja un sabor amargo. No hay cosa, y entonces empieza a suceder lo siguiente, el desengaño. ¿Cuál es el desengaño? Lo voy a hacer delante de ti, pero cuando tú no estés presente, yo voy a hacer lo contrario. No hay integridad. ¿Qué piensan ustedes? El mejor ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Él se ofreció a venir a morir por nosotros y voluntariamente Él murió por nuestros pecados. Y Él voluntariamente se ofrece como cordero inmolado para redimir nuestros pecados. No nos obliga, con amor nos trae, eso dice la palabra, dice, con amor te he llamado. Entonces, de la misma manera, el esposo, con amor, con entendimiento, con comprensión y comunicación, entendemos que se puede lograr. otro ejemplo de Amén. iniciativa lo tenemos en Esther, como Esther también hizo para poder resolver el problema que tenía de que iban a matar a toda la gente de su pueblo. Ella le pidió a su gente que oraran, que se juntaran. Eso fue una iniciativa de ella, que ella tuvo como líder. Ella lideró su grupo para poder salvar a su pueblo. Y tuvo iniciativa. Tuvo Bien. La iniciativa. que sigue, hermano.
El líder utiliza buen juicio. Ese es muy bueno. Buen juicio. ¿Qué es el buen juicio? ¿Qué ustedes pueden decir del buen juicio? A veces el buen juicio nos tranquiliza o nos intranquiliza. ¿Por qué sucede eso? Lo primero es que el juicio, cuando se habla del buen juicio, se habla de ponderar adecuadamente antes de tomar una decisión. Muchas veces tomamos decisiones que no hemos ponderado y al no ponderarlas, pues lógicamente tenemos resultados que no son favorables. Bien, pero para tomar una decisión y vamos a ponderar, ¿qué debemos ponderar? El otro elemento que ponemos en la toma de una decisión, sobre todo una persona que está fundamentada en la palabra y que está fundamentada en Cristo, la roca, es que no tomamos una decisión consultando a aquel que todo lo sabe y sobre todo que sabe lo que a mí me conviene, a mi familia le conviene. Entonces, un buen juicio está muy relacionado con cuál la decisión que vaya a tomar en un momento determinado, hasta qué punto la he sometido al escrutinio del Señor para que tenga una respuesta, ya sea fundamentada en la palabra de Dios, porque muchas veces buscamos una respuesta diciendo, Señor, revélame, pero está en su palabra, pero como no conocemos su palabra, no conocemos su voluntad, no sabemos que la respuesta está ahí, y entonces nos desesperamos y tomamos una decisión diciendo que Dios no nos contestó. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, realmente es muy interesante lo que tú acabas de decir, porque nosotros realmente tenemos que estar conectados a Dios. Todo lo que nosotros estamos hablando aquí habla de conexión con el Señor. Y si nosotros no tenemos una conexión, entonces nuestras decisiones van a estar basadas en nuestra propia prudencia. Y eso es un poco peligroso. Pero se da un caso, Pastor Viriato. Muchas veces uno de los esposos le gusta manipular al otro y nos dice, el Señor me dijo, porque entendemos, ¿verdad?, que queremos que ella haga o él lo que nosotros queremos. ¿Cómo podemos resolver esa parte ahí? Buena pregunta. Lo primero es, ¿cómo te lo dijo? ¿Está en la palabra del Señor? Muéstramelo. En su palabra que te dijo eso. ¿Cuándo te lo dijo y a qué hora? Y si te lo dijo y te ministró, lógicamente vamos a orar, porque yo no he sentido eso todavía, amor, vamos a orar juntos. Por eso es tan importante que la pareja ore juntos. Pero vamos a ver qué dice Salmo 25 sobre eso. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El Señor siempre tendrá una respuesta para nosotros. Busquemos primero en su palabra, porque la mayoría de sus respuestas ya están en la palabra de Dios. Ahora, es muy delicado cuando un miembro de la familia quiere manipular al otro, ya sea la pareja, es decir, ahí hay una mentira y tenemos que tener cuidado con eso. Ahí ya estamos siendo injustos, ¿verdad que sí? Ya no hay buen juicio ahí. Pero tú sabes quién, perdóname Ángel, tú sabes, vuelvo al número 1, ¿es confiable tu pareja? Exacto. Si tu pareja es confiable, tú vas a depositar confianza y entender, sí, tú me dices que Dios te lo dijo, yo lo creo. Pero si tu pareja para ti no es confiable y tú dices, me estás manipulando, entonces hay un problema de confianza. Volvemos al punto número 1. ¿Es confiable tu pareja? Amén. Realmente la pareja debe de ser un equipo que está dirigido hacia un mismo objetivo, que el objetivo de ser Cristo y la salvación de todos. Y cuando nosotros somos un equipo, nosotros estamos juntos, somos una sola carne. Si el Señor te dijo algo a ti, quizás yo estaba cerca y yo también lo escuché, pero realmente nosotros no nos puede sorprender lo que diga nuestra pareja, porque lo que diga nuestra pareja debe ser para edificación de los dos y no nos puede sorprender. Amén. Amén. En Proverbios 16:22 dice, Pero, el buen juicio es fuente de vida para el que lo posee. Amén. 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 Pero recuerden, debemos recordar lo siguiente.
escudriñando la palabra encontramos la respuesta de muchas cosas. Amén. Amén. Así es. Y acuérdense que si lo vemos mucho en Hechos, algo hermosísimo, era que todo lo que hablaba Pablo, los hombres de una vez escudriñaban la Escritura y validaban que estaba ahí. Nosotros, parte de este concepto de liderazgo cristiano es saber si el líder de la casa realmente está teniendo una relación íntima con Dios, está involucrado en conocer su palabra y ha mostrado testimonio de que la palabra se está poniendo por obra en la vida de él. Entonces la confianza llega y confío en lo que me diga el líder. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que en la medida en que nosotros demos testimonio de la presencia de Cristo en nuestras vidas, el liderazgo se fundamenta y no habrá manipulación. Pero te digo algo, hay líderes que conocen la palabra para sí, pero no hacen acción de liderazgo hacia su hogar y hacia su casa. Entonces no es un líder. Es una persona que conoce la palabra, tú lo dijiste, pero si no la lleva para liderar y lograr los objetivos que establece la palabra, no está haciendo su rol de líder. No, porque es parte de la responsabilidad de un líder, tener que llevar la palabra. Es verdad que ser líder es un poco a veces tedioso. Hay padres que no quieren ser líder en su casa y se acomodan porque llegan cansados, no quieren hablar con la esposa, ver qué sucede con los hijos ni nada de eso. El padre tiene, como dijo usted ahorita, estar en equipo con la esposa. Muchas veces la esposa está más tiempo en la casa, ella sabe lo que sucede, pero como equipo tiene que tener la responsabilidad. No Pero hay puede personas acomodarse. pero hay personas en la casa también que tienen diferente nivel de intimidad con el Señor, y eso también puede crear hasta una pequeña fricción si no se conectan, porque lo importante es que la pareja se conecte y estén dirigidos hacia el mismo objetivo y que uno sea el soporte del otro. El que tiene mayor responsabilidad es el que está asumiendo el liderazgo. Lo que muchas veces pasa en una pareja es que en el hogar la mujer tiene más intimidad con el Señor, el hombre viene a la casa del Señor pero no asume la intimidad y entonces empiezan las desavenencias. La responsabilidad no se evade, no se delega. Si hay un principio básico es que la responsabilidad no se delega. Así es. Y cuando el Señor mande a pedir, cuando tú y yo lleguemos a la presencia del Señor, Ángel, lo primero que el Señor nos va a decir, ¿y qué hiciste con lo que Con te tu di? familia. ¿Y quién es eso que te di? Tu familia, mi esposa y mis hijos. Y voy a tener que rendir cuenta. Entonces, una de las cosas que decimos, sí, el liderazgo, como dice mi esposa, no es fácil porque hay que asumir una responsabilidad y hay que dedicar un esfuerzo para ello. Pero yo no puedo decir que no. No es opcional el liderazgo en la familia. No es opcional. Es mandatorio. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, como dijimos al principio, y creo que tú mismo lo mencionaste, Ángel, la familia necesita un líder. Necesita un líder, Y definitivamente. si tú como hombre estás al frente de la casa en este momento, en el hogar, y no asumes tu liderazgo, alguien más lo va a asumir. Y le voy a decir otra cosa más grave. Y si no lo asumen en la casa, fuera de la casa, alguien lo va a asumir para tus hijos. Así es. Pero tus hijos buscan liderazgo, esté en la casa o esté fuera. Y muchos de los problemas de los hijos es que muchas veces se encuentran personas a las cuales ellos emular porque no la encuentran dentro del hogar. Así es, y ahí es que entra el enemigo, definitivamente. Tenemos muchos problemas ahora mismo en la sociedad por el falta de liderazgo cristiano en el hogar. ¿Y qué pasa en esa falta de liderazgo, Amanda? No, yo digo sobre todo cuando la pareja está dividida, cuando no hay ese sometimiento, cuando la mujer no respeta, porque muchas veces ambos pueden tener buenas decisiones, el esposo y la esposa, y puede estar basado en la palabra, la decisión de ambos, pero uno es el que tiene que, una de las decisiones es la que se va a acatar y debe ser la del líder. Sí.
Si las dos son muy buenas, en el mejor de los casos, entonces se toma la que sea, la que convenga más hacia los hijos, no importa que sea la más difícil. Y ahí viene la autoridad, Ahí viene la autoridad. que es lo que el próximo principio. Dice, el líder habla con autoridad. La autoridad es muy interesante. A mí me encanta esta parte, como dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Definitivamente que el conocimiento de la palabra te da autoridad. Cuando tú estás fundamentado y tienes una relación con Dios, te da autoridad en tu hogar. Y el líder es quien tiene la autoridad en el hogar. Nosotros vemos el ejemplo, de nuevo, yo cito a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo de cuando la barca zozobró, que los discípulos decían, ¿qué autoridad tiene este hombre que hasta el mar óyeme, se detiene? Escucha. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, si nuestro líder es Cristo, debemos de seguir su ejemplo con autoridad, cuando habla con autoridad. Muchas veces en nuestros hogares somos permisivos, muy permisivos, dejamos pasar muchas cosas. Debemos agarrar con autoridad a nuestros hijos si queremos llevarlos a la eternidad. Eso es una realidad. Amén. Y el tema de la autoridad también, hay personas que pueden entender que autoridad es ser fuerte, hablar duro, e imponerse y decir yo soy el que mando aquí. Realmente eso no es autoridad, eso no te va a dar autoridad, eso te va a quitar autoridad. Realmente la autoridad es firmeza, hablar con gracia y saber comunicar lo que tú vas a decir. Porque la Biblia dice que no podemos exasperar a nuestros hijos, porque entonces vamos a crear un conflicto dentro de la casa si tenemos un exceso de la autoridad. Exacto. Si tú haces la autoridad, la ejerces la autoridad, cumpliendo la voluntad del Padre, automáticamente tú tienes una autoridad delegada del cielo. Amén. Y eso se va a reflejar en tu familia. Seguimos el próximo principio. ¿No tienen más preguntas? Y Seguimos. ahí entramos rápidamente en lo que tú decías. Yo te diría que te lo vamos a pasar rapidito porque dice, el líder no abusa de su autoridad. Pero vamos a leer la cita bíblica. Hay 3 citas bíblicas. Ángel, tú me ayudas a leerla, por favor. Claro, Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Yo me quiero detener ahí un momentito. Si nosotros cumplimos ese mandato, nosotros vamos a lograr que las mujeres se sometan a nosotros. Pero eso es consecuencia de eso primero, porque ellas no se van a someter solas, que era lo que estábamos diciendo anteriormente. Amanda tiene una expresión. ¿Tú te acuerdas de tu expresión sobre? Que nadie se resiste al amor. Amén. Oigan eso. Eso funciona. A la persona que usted la trate con amor no se va a resistir. Wow. Gloria a Amén. Dios. El segundo, Ángel. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Y el tercero? Colosenses 3:21, padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Ahí queda claro que la autoridad no significa atropellar a los demás. No, definitivamente que La no. autoridad Tratar a la no mujer se... como vaso frágil, ¿verdad? Como vaso frágil, lo dice el Señor. Efesios Sí. 5 es precioso. Incluyendo nuestros hijos, porque a muchas veces nosotros como padres se nos va la mano corrigiendo. Tenemos que tener cuidado, como dice Amanda, con amor podemos lograr todo. Sí. Pero hay una línea muy Delgada. tenue con este tema porque es amor con disciplina y autoridad. Porque a veces confundimos el amor con yo tengo miedo, no quiero decirle esto a mi hijo porque
no me va a querer y entonces se va a poner guapito. Y entonces ahí es que empezamos con la complacencia y permitimos que nuestros hijos nos manipulen porque tenemos el miedo de perder el contacto con el hijo y creemos que perder el contacto significa nosotros no perdemos el contacto si hacemos todo lo que ellos quieren hacer. Y ahí es donde tenemos una gran pérdida dentro de la familia, porque al final no entendemos qué pasó. Y lo único que hicimos fue que formamos hijos malcriados. Entonces, cuando va al mundo, lo que usted no sabe es que cuando esos hijos llegan al mundo, y cuando hablo al mundo no estoy hablando en aspecto espiritual, sino que salen de la casa y empiezan a relacionarse, sobre todo cuando entran a la universidad, que es un ambiente que no es controlado, empiezan a rebotar contra todo porque ya él no es el centro del universo. Lo ponen, hay padres que ponen a sus hijos como el centro del universo. Y cuando llegan a enfrentarse con la realidad de que ahí afuera tú no eres el centro del universo, sino que cada quien es cada quien, empiezan las frustraciones y empiezan las depresiones. Y después preguntamos, ¿y dónde me perdí que mi hijo empezó a tener depresión? Y los hijos son los primeros que después reclaman, mami o papi, ¿por qué no me corregiste? ¿Por qué me dejaste hacer tal cosa mal hecha? Cuando ven que tienen consecuencias en la calle muy delicadas. Entonces el centro a veces hasta lo podrían poner por encima del cónyuge o hasta idolatrarlo de una forma cercana a Dios. Entonces definitivamente deben haber límites en el hogar con ese tema de las complacencias. Y el mejor ejemplo es el mismo Dios. ¿Quién nos ama más que Dios? Nadie. ¿Y quién es el primero que nos disciplina, que nos pone consecuencias? Es Dios. Nos pone disciplina. Y no nos los da todo, no nos lo da todo de una vez, porque todo lo que nosotros le pedimos, Él nos los da a su tiempo, de acuerdo a su voluntad, que es perfecta. Y si nos conviene. Y si nos conviene, y si está acorde a sus propósitos. Si nosotros pudiéramos, ¿verdad?, pensar un poco en eso, cuando uno más desarrolla una relación de intimidad con Dios, aprende a que las cosas pasan en nuestras vidas y las que no logramos, básicamente porque era un propósito de Dios siempre y nos da mucha paz en el corazón. Entiendo que hay algunos que se están preguntando, y yo le pregunto a mis hermanos troncosos, si se da el caso aquí en las personas que los estamos escuchando, de que ya tienen hijos en edades, digamos, adolescentes, que sentimos que se nos están escapando de las manos, ¿qué recomendación ustedes le dan para cambiar eso? Porque no quiere decir que porque hemos sido consecuentes con nuestros hijos, que hemos cometido el error de ser demasiado suave con ellos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos recomiendan? Bueno, yo pienso que lo primero es poner límites, como dijo Ángel. Todos necesitamos límites, todos, porque cuando no ponemos límites, ahí es donde viene el desenfreno y la locura. Entonces, para que tengamos un hogar organizado, debemos poner límites, sobre todo a nuestros hijos. Los principios cristianos no se negocian. Si su hogar es cristiano, los principios no deben negociarse. Ese es el primer límite que usted debe ponerle a su hijo. Y siéntese en la mesa de la negociación con ellos para todo lo demás. Amén. Amén. Amén, así es. Y además de eso, es importante tratar de conectar con los adolescentes, porque ya ellos van creciendo. Entonces, tratar de dedicarle un poco de tiempo y escuchar sus necesidades, tratar de compartir y de estar con ellos, porque eso les ayuda a sentirse escuchados, para que cuando nosotros les llevemos la palabra, ellos también sepan que ellos nos importan a nosotros. Yo quiero... Eso es lo más importante, perdóname. Quiero aclarar también que muchas veces dejamos que los errores continúen con nuestros hijos, porque entendemos que si ahora empezamos a poner límites, entonces vamos a perder la autoridad o vamos a perder el respeto, porque van a decir, pero antes me permitías esto y ahora me lo quieres corregir, entonces, ¿qué pasaba antes? Es importante que sepamos que a los hijos podemos sentarlos
hablarles, aceptar y reconocer que estábamos educándolos mal, que cometimos errores y pedirles perdón inclusive. Hijos, perdónennos, mire, queremos conversar con ustedes. Primero ponerse de acuerdo la pareja. Tenemos que empezar a corregir a nuestros hijos, tenemos que empezar a darle principios bíblicos, tenemos que empezar a ponerle límites. Entonces, cuando ya la pareja se pone de acuerdo, se sienta con los hijos y reconoce esos errores y le pide perdón incluso. Los hijos necesitan sentir que sus padres se equivocan también, que no son perfectos. Cuando queremos ser perfectos, el pedestal se cae cuando se dan cuenta que no, y ahí empiezan peor los hijos, ¿verdad? Wow. Wow. Amén. Eso es importante. Es decir, si usted está aquí hoy y está pasando por un proceso con sus hijos o con uno de sus hijos y entiende que ya se le salió de las manos y que no puede nada hacer, yo le sugiero dos cosas. Número uno, busque consejería. Número dos, nunca es tarde. Nunca digo ya lo perdí. Nunca es tarde. Nunca. Hoy es el primer día para hacer las cosas bien si no lo hicimos bien. Hay esperanza. Vaya a los pies de Cristo. Pida perdón al Señor primero si entendemos que hemos hecho algo mal. Y luego crear ese ámbito de confianza, como dice Amanda, para tener una conversación sana, una conversación abierta, pero sobre todo una conversación fundamentada en lo que dice la palabra del Señor. Si usted se equivocó es porque usted hizo algo que no estaba en la palabra. Y la mejor forma para demostrar eso es decirle, mira, ¿sabes qué? Yo tomé esta decisión y te dije que hiciéramos esto, pero he visto que en la palabra del Señor eso no es correcto. Y el hecho de que lo haya hecho mal anteriormente no significa que lo siga haciendo, porque muchas veces nos entrampamos mentalmente diciendo lo que decía Amanda, ya lo he hecho, ¿qué le puedo decir? Siempre cruce la raya, la famosa raya de Pizarro, ¿se acuerdan en la escuela? Se traza una raya y dice, de aquí para atrás es el pasado, no lo puedo modificar, pero yo soy dueño del presente y puedo tomar decisiones hoy que van a modificar la vida hacia el futuro. Amén. Y a veces uno lo hace con los hijos mayores, comete errores y entiende que tiene que volver a ser flexible con el que sigue porque ya lo hizo con el grande. Entonces está repitiendo el mismo error. Si usted fue muy flexible con el mayor y viene el más chiquito, no sea igualmente flexible y lo vaya dañando al otro, no, al contrario, empiece a ponerle límite al mayor también y reconózcale el error y ahí encamina a todos los hijos iguales. Amén. Y lo que ustedes no saben es que esos hijos suyos están ansiosos de que usted vaya donde ellos y le pida perdón y usted le demuestre arrepentimiento. Ese hijo que usted ve que parece fuerte, que parece difícil, que parece rebelde, realmente él está ansioso de escuchar esa sensibilidad de parte nuestra como padres, ese acercamiento. La rebeldía es una llamada de atención. Cuando los hijos son muy rebeldes, lo que están es llamando la atención de los padres. Ayúdame, padre, tengo a su padre carnal, ayúdame, necesito que me dirija, que me corrija, que me instruya, que me guíe el camino. No sé para dónde ir y entonces eso es lo que grita la rebeldía de un muchacho. La próxima. El líder refuerza a los demás. Wow. Interesante. Realmente hay una gran responsabilidad en lo que es la parte de afirmación. O sea, nosotros debemos, como líderes, de declarar y de ayudar a cada miembro de la familia a que se pueda desarrollar, porque cada hijo nuestro es un proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos y nosotros somos responsables sobre el futuro de cada proyecto. Entonces es importante que nosotros podamos fortalecer y declarar palabras positivas de ánimo hacia nuestros hijos para que ellos tengan pensamientos positivos y para que eso pueda ayudar a fortalecer su confianza. Y de esa manera, cuando ellos vayan a un grupo, ellos no se van a sentir que ellos necesitan
hacer algo que el grupo les pida, porque ya en su casa ellos han sido aceptados y se sienten fortalecidos. Muy bien. Amén. Definitivamente, como líderes tenemos que animar, ¿verdad? Animar, ser los primeros en decir se puede, podemos. El Señor hace eso con nosotros. En su palabra, en cada momento, hay un versículo cuando uno se siente un poco desanimado, dice, yo estoy contigo, ¿verdad? Dice, no temas ni desmayes. Entonces, el Señor en toda la Biblia, yo creo que no sé cuántos versículos habrán de eso, pero yo sé que hay un sinnúmero de versículos que nos hablan del ánimo, de la fuerza que el Señor nos da. Y eso mismo debemos hacer con nuestros hijos. Amén. Ahí está Isaías 41:10, que es exactamente lo que dice la hermana Abel, que dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, oigan bien, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. A los hijos hay que reforzarles la autoestima. Hay que decirle cuando hacen las cosas bien hechas. Igualmente decirle cuando la hacen mal. Hay que reforzarlos, hay que apoyarlos, hay que estar con ellos en todo tiempo. Y declarar una palabra de bendición para sus hijos. Amén. Amén. Pero a veces tenemos hijos, por ejemplo, que se portan mal con frecuencia y se portan a veces tan mal que ya nosotros nos hemos acostumbrado a que se porten mal y no vemos lo positivo que ellos hacen y se nos olvida. Entonces de repente ese hijo hace un día algo bien. Cuando haga algo bien, reconózcalo, apláudalo, anímelo, dele fuerzas, porque realmente él se está esforzando, él está haciendo lo que él puede. Pero si usted ni siquiera ve ese pequeño puntito, entonces él va a decir, bueno, pero ¿para qué me estoy esforzando si ni siquiera ven eso? A veces nuestras expectativas están muy altas con relación a nuestros hijos y entendemos que a veces el progreso es paso a paso, poco a poco, porque así el Señor nos trabajó a nosotros, paso a paso. Nosotros no somos los mismos desde que nosotros vinimos a los pies del Señor. Nosotros hemos ido desarrollándonos y todavía seguimos desarrollándonos. Entonces si el Señor ha tenido paciencia con nosotros, tengamos paciencia con nuestros hijos también. Es importante conocer cada hijo, relacionarse, tener tiempo individual con cada hijo. Porque como dijo el hermano Ángel, es un proyecto cada hijo y hay que reforzarlo de manera individual. Entonces nosotros tenemos que conocer cada hijo, acercarnos a ellos. Muchos padres a veces le ponen límites al hijo de no acercarse porque creen que van a perder autoridad, como que no puedo ser muy amigo de mi hijo porque pierdo autoridad. No, al contrario, usted tiene que acercarse, usted tiene que conocerlo, saber cuáles son sus deseos, sus necesidades, porque de lo contrario alguien le va a escuchar, alguien va a escuchar en la calle a sus hijos y los consejos que le van a dar no serán a lo mejor los adecuados. Entonces no tenga temor en acercarse a sus hijos porque van a coger mucha confianza o va a perder autoridad. Y qué mejor ejemplo que el Señor. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que nos conoce desde el vientre. Desde el vientre nos conoce el Señor. Entonces nosotros como padres, ¿cuánto aman a sus hijos? Amén, todos. Yo creo que todos daríamos nuestra vida por nuestros hijos. Entonces, si el Señor nos conoce desde el vientre, de la misma manera nosotros tenemos que conocer nuestros hijos. Debemos de empeñarnos en esa parte. A veces es un poco difícil cuando tenemos hijos adolescentes que se cierran, no se abren, pero tenemos que buscarle la vuelta, hermanos. Si no conocemos el mecanismo de acercarnos a nuestros hijos, busquemos ayuda. Hay muchísimos libros buenos para padres, orientación, tenemos el ministerio de matrimonio que está siempre dispuesto a colaborar, ayudar en cualquier orientación. Tenemos que conocer a nuestros hijos para que ellos puedan abrirse con nosotros, para que nosotros podamos saber qué está en su mente. Conocemos que hay tantas cosas, tantos muchachos por ahí, tantas noticias que hemos oído de jóvenes que se suicidan, tantas muertes de niños. No queremos eso para nuestros hijos, ni para nuestra familia. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Muchos padres dicen después, yo ni me imaginaba que mi hijo estaba triste, yo ni me imaginaba, no sé por qué lo hizo. Es simplemente usted no se acercó a su hijo, usted no lo conoció. Eso es una parte importante, pero también
crear las condiciones para que él desarrolle una relación con Dios. Amén. Nuestros hijos tienen que desarrollar su propia relación. Amén. Esto no es por transitividad. Yo tengo una relación con el Señor, tú tienes una relación conmigo, por lo tanto tú tienes una relación con el Señor. No funciona Es así. así. Nuestros hijos van a tomar buenas decisiones en la medida en que tengan una relación con Dios. Nosotros no podemos obligarlos a tener una relación. Es decir, la relación con Dios no es algo que yo diga, tú hoy tienes una relación con Dios, pero sí estamos en el compromiso de, a través de mostrarle la relación que nosotros que tenemos con Dios, modelarlos para que ellos desarrollen su propia relación. Amén. En la medida en que nosotros le mostramos a nuestros hijos las situaciones y cómo Dios obra en nuestras vidas, nosotros tenemos que testificar ante nuestros hijos la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas para que ellos puedan ver que Dios puede obrar en sus vidas. Amén. 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 La que sigue. El líder es optimista y entusiasta. Wow. A mí me encanta eso. Esa es muy buena. Yo tengo una historia que me encanta. Que es cuando Moisés mandó a los 12 a reconocer la tierra de Canaán. ¿Cuántos han escuchado esa historia? ¿Verdad? Dice que, la Biblia dice que Moisés escogió de cada tribu una persona. Eran personas importantes. Ahí estaba Caleb y estaba Josué. Y ellos lo mandaron a reconocer la tierra de Canaán, a ver si era habitable, si era buena. Cuando vinieron de allá para acá, ¿qué fue lo que sucedió? Los 12 comenzaron a decir, dice, es buena tierra que fluye leche y miel. Dice la Escritura que cargaron una vid, ¿verdad? Unas uvas entre 2 hombres. Imagínense ustedes el tamaño de la vid. Entonces, después que dice, es tierra que fluye leche y miel, comenzaron a decir, y está Amalek, y están los amorreos, y están los jebuseos, y comenzaron a ver todo lo malo que había en la tierra de Canaán. Pero, ¿qué hizo Caleb? Un momento, Caleb detuvo a la población, ¿verdad? Caleb dijo, un momento, vamos a leer el versículo. En Número 13:30 dice, entonces Caleb hizo acallar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Amén. Todos los demás estaban negativos. Decían que no iban a poder con toda esa gente que habían ahí. Sin embargo, Caleb confió en el Señor, que ellos iban a poder más que los otros. Nosotros debemos de ser líder en esa parte. Ahora que tú dices que te gusta esa parte, a mí me gusta el ejemplo de Nehemías, cuando fue a reconstruir el muro. Cómo fue él de entusiasta y fue inteligente, fue astuto, porque supo dirigir a cada persona para que el frente de su casa hiciera la parte de su muro. Él sabía, él entusiasmó a cada uno, estaba todo el mundo motivado, voy a tener mi muro al frente. Entonces todo el mundo en una familia debe ser igual. Todos debemos compartir los quehaceres, los compromisos. A los hijos hay que darle compromisos, tener sus propias responsabilidades, motivándolos. Yo voy a traer algo a colación. Hagamos una introspección y pensemos, ¿somos nosotros optimistas? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Nos vemos optimistas y entusiastas en la vida? ¿Estamos caminando esta vida con optimismo y entusiasmo? Estamos ¿O llamados estamos caminando con temor? ¿Estamos teniendo una visión pesimista de la vida? ¿Qué debería haber en la vida de nosotros para nosotros poder ser líderes optimistas y entusiastas? Fe. No más preguntas magistrales. así es. Fe, todo nos lleva a la conexión con Dios. Definitivamente vamos a tener situaciones que nos van a desafiar, difíciles, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y de repente eso podría hacernos falsear, que nuestra fe decrezca. Sin embargo, debemos de agarrarnos del Señor y de ver las promesas que Él tiene en su palabra para nosotros. La oración es muy importante en nuestras vidas,
Porque una persona que no esté conectada a Dios, cuando vienen las situaciones difíciles, fácilmente se va a desmoronar. Y nosotros estamos llamados a ser optimistas, porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Y dice que para el que cree todo es posible. Amén. Amén. Entonces nosotros no estamos exentos, pero estamos capacitados para nosotros poder llegar al otro lado, porque es con Cristo que vamos, hermanos. Y si usted se diagnosticó y dice, tengo una fe muy débil, entonces dice que la fe es un don de Dios. Pídala al Señor. Y el Señor le proveerá de esa fe. Amén. Pero tenemos que buscarla. Dios está esperando que nosotros busquemos lo que Él tiene para nosotros. Son promesas, pero tenemos que extender la mano. El Señor la tiene ahí lista para que tú la tomes. Pero si tú no te mueves, si no accionas, si no buscas, no vas a encontrar. Amén. Y tú sabes algo, disculpa, Sí. ese entusiasmo debe contagiar a otros. Amén. Porque Amén. nadie está exento de una prueba, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene un día en el Evangelio con el que tiene 60 años en el Evangelio. Tiene problemas, tiene situaciones, tiene desafíos en su matrimonio, con sus hijos, con un primo, con un amigo, con un hermano. Pero nosotros tenemos que contagiar a otras personas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros tenemos que llenar nuestro corazón de alabanza, gozarnos en alabanza en el Señor. Yo estuve recientemente en un lugar y me decía una doctora, sobre otra doctora de otro consultorio, me decía, esa del consultorio de al lado, ella es cristiana. Y yo, ajá, sí. Ella se la pasa cantando todo el día. Yo, gloria a Dios. Todo el Llena día de se la pasa gozo. adorando y cantando. Y a la vecina del consultorio le llamaba la atención que ella estaba adorando. Ella tenía problemas, tenía situaciones, pero cuando nosotros elevamos nuestro gozo al Señor, el Señor nos da esa fortaleza y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Buena. La próxima, por favor. El líder nunca transige los principios bíblicos. Ya hemos hablado un poquito de eso anteriormente, que no podemos negociar con esos principios bíblicos. Sí, Belkis tocó ese tema y dijo es innegociable. Definitivamente los principios bíblicos son innegociables. No importa lo que su hijo le diga, no importa lo que su pareja le diga, lo que son los principios bíblicos no se negocian. Y ahí dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir, no tomemos decisiones incorrectas porque creemos que vamos a hacer a alguien feliz. El estado de ánimo de otra persona no puede motivarnos a cometer un error y a negociar un principio bíblico. No quiero que mi hijo o mi hija se sienta mal. Por lo tanto, voy a mirar hacia el otro lado y lo voy a dejar. Realmente nuestra casa, y ahí es una responsabilidad del líder, debe establecer lo que dijimos, límites, y establecer los principios bíblicos. Y esa casa, todo el que mora dentro de ese hogar, para que sea bendecido, tiene que estar bajo el sometimiento de la palabra del Señor. Amén. Así es. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. En una familia se puede escuchar a los hijos, a veces tienen opiniones, y qué bien, uno se puede alimentar de escuchar, pero sus opiniones en las decisiones de la casa no pueden salirse del fundamento de la palabra. Amén. Amén. Y tenemos que tener cuidado en eso que tú dices, de salirse del fundamento de la palabra, porque a veces los padres ejercen un concurso de popularidad, ganar puntos con los hijos. Entonces, para estar bien con ellos, soltamos. Una forma podría ser hasta darle demasiado dinero. Entonces, un muchacho que no trabaja o que no tiene ninguna responsabilidad todavía y va para el colegio, usted no le puede dar una cantidad extraordinaria de dinero porque no lo va a valorar. Comprarle un vehículo a destiempo que le puede generar perder la vida. Así Claro. es. Lo hemos visto eso. La que sigue. Pregunta.
Pregunta. Allá. Sí, Sí. yo mismo. ¿El líder se automotiva? Claro. Claro Cuando, que sí. cuando el líder está en, vamos a decir, en un momento de depresión, ¿bien? Que va a la palabra, busca de la palabra, perfecto, se está identificando. Pero la pregunta es, ¿el líder se automotiva o en alguna ocasión necesita de alguien que le ayude a salir de ese proceso? Sí, ambas cosas. Y el Sí, yo pastor entiendo lo que dijo aquí. son ambas cosas, definitivamente. Sí, dos cosas importantes. Primero, hay un equipo. Tú tienes el liderazgo. Ok, pero yo tengo a mi esposa al lado. Correcto. Mi esposa es mi ayuda idónea. Amén. Dios la puso ahí para que me colabore y para que en esos momentos donde yo esté en un momento de flaqueza, ella va a ser un instrumento que Dios va a utilizar para hacerme sentir lo que tengo que sentir. Número uno. Número dos, no nos descuidemos con nuestra intimidad. Amén. Normalmente cuando vienen esos procesos que puede una persona caer a ese nivel es porque ha descuidado su relación con Dios. Y entonces ese es un momento que a veces debemos también buscar ayuda. No debemos tener miedo en buscar ayuda, pero en el pueblo de Dios. Amén. Buscar una consejería, saber que haya testimonio donde nosotros vayamos a buscar, porque a veces buscamos consejería en sitios donde no hay testimonio. Hay que tener cuidado con eso también, hay que ser sabio. Hay muchos recursos. La casa, para eso usted asiste a una iglesia, para eso usted asiste a esta iglesia. Esta casa abre y es una casa de restauración. Dios ha puesto aquí un amor especial para que usted pueda venir y buscar, porque Dios también nos utiliza a nuestros hermanos, a nosotros, nos utiliza como un medio para bendecir a otras personas. Ese toque a veces de ponerle la mano a una persona es parte de lo que Dios también nos usa en un momento determinado para darle un abrazo a una persona que lo está necesitando en un momento de dificultad. Y nosotros tenemos que dejarnos usar por Dios también para ser herramienta de bendición de aquellos que lo necesitan en un momento determinado. Y Amén. mantenernos congregados. Amén. A veces nosotros somos poco comunicativos. El hombre por naturaleza no habla mucho sus cosas, si es el caso de un hombre. Y si hay un momento de depresión, una situación, muchos pensamientos puedan llegar a la mente y pueden ser pensamientos difíciles que te pueden llevar a tomar malas decisiones. Entonces, como decía Viriato, es muy importante lo que es la comunicación con tu esposa, que es tu ayuda idónea. Si tú no tienes una buena comunicación con tu esposa, por alguna razón, entonces busca la consejería, pero la oración nunca debe faltar. A la hora que sea, donde sea, tú debes de tratar de arrodillarte o de tratar de cerrar tus ojos y de pedirle con todo tu corazón al Señor que te dé fuerzas, que te ayude, y yo te garantizo que el Señor te ayudará. Amén, amén. Tenemos otra pregunta. Bendiciones, amados. Bendecido, hermano. Creo que es muy provechoso lo que estamos haciendo aquí, porque es algo necesario para cada hogar. A propósito, pastora, 365 veces dice la palabra de Dios, no temas. Es como que coincidencialmente Dios lo, no coincidencialmente, ¿verdad? Dios lo puso ahí Una para cada día. para que cada día tengamos un verso que diga no temas. Amén. Más que una pregunta, yo quiero abundar sobre algo. Desde el punto número 4 lo quería decir, pero, ¿verdad? Ya vamos un poquito lejos. Y es sobre algunos casos donde hay una lucha de poderes en el hogar. Hay una lucha de liderazgos donde hay una persona, hombre, ¿verdad? Y una mujer que están tratando de luchar por tener una posición de autoridad en la casa. Eso se da
y lo he visto en muchos lugares. Me ha tocado trabajar con mucha gente que está pasando por situaciones como esa. Y hay un problema, y es que cuando uno intenta ejercer autoridad sobre el otro, utilizan a veces hasta los hijos como punto como el punto de la negociación, y utilizan los hijos para manipular al otro padre, y a veces están aislados, ¿verdad? Un grupito con la madre y un grupito con el padre, o están con la madre contra el padre, o están con el padre contra la madre. O sea, siempre esos problemas de lucha de poderes traen como consecuencia mucha división familiar. Yo entiendo que me gustaría que ustedes ahí expusieran por lo menos un poquito sobre eso antes de continuar con el tema, sobre el tema de la lucha de poderes, porque hay gente que como que tienen esa necesidad del control, tienen esa necesidad del poder, y a veces como que no se llegan a poner de acuerdo. En ese Gracias. hogar falta Cristo. Una cosa importante, nunca metan los hijos en los problemas de la pareja. Nunca. Eso se devuelve. No hay armonía, no puede haber una armonía mientras haya una batalla donde hay dos equipos dentro de un hogar. En el hogar nada más hay un solo team. Un solo, no hay dos teams. No hay él y ella, es nosotros. Amén. Y eso es importante porque fíjense que es lo que pasa muchas veces. Los esposos tienen una situación, como dice Darling, pero en la alcoba lo resuelven y dejan a los niños después con una posición y una imagen con relación al padre y la madre que no se le va de la misma manera. Entonces usted no puede deteriorar la forma en cómo tu hijo ve a tu padre y a su madre. Entonces después nos quejamos porque le faltan el respeto uno a otro. Los hijos no son un medio, estos no se ponen, los esposos se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo buscan consejería. Pero los hijos no son el medio para hacer equipos, porque lo estás dañando. Mantenga a los hijos fuera de toda discordia que pudiera haber entre la pareja. Amén. Ahorita estábamos hablando de la confianza, y una de las confianzas es precisamente cuando se desautoriza a quien tenga la autoridad, valga la redundancia. Es decir, si un padre desautoriza, digamos, al maestro, que saca una mala nota el niño porque no estudió, y allá va el papá a hablar con el maestro para que le ayude el chico con las notas, o reclama que porque su hijo se quemó, está desautorizando. Si usted desautoriza el policía de tránsito, y peor aún si desautoriza a su pareja, usted está dañando a sus hijos con eso. Lo peor es que las parejas no se desautorizan. El que tenga la autoridad hay que darle la autoridad, en la calle, en la casa. Pero entre las parejas es tremendo eso. Y yo diría que si hay una lucha de poder, ese matrimonio debe buscar ayuda. Sí. Urgente. Porque la palabra es clara. Dice que mujer debe someterse a su esposo, y el esposo debe amar a la mujer como vaso frágil. Entonces, si hay lucha de poder urgente, ese matrimonio debe buscar ayuda. Y a veces tenemos situaciones que son generacionales. O sea, cuando dos personas se casan, vienen con situaciones de sus hogares diferentes. De repente, la mujer vio una situación en su casa y el hombre vio otra situación en su casa, y los dos quieren ser líderes al mismo tiempo, pero realmente el hombre tiene una responsabilidad ante Dios, y la mujer es su ayuda idónea. Es importante que ellos practiquen la comunicación, pero que busquen ayuda sobre todas las cosas. Y rápidamente, ya para decir esto y terminar en esa pregunta. Si usted entiende que su esposo o su esposa está equivocado en lo que le está comunicando a sus hijos, no es delante de ellos que tiene que decírselo. Nos quedamos callados, termina, nos vamos a la habitación y allí conversamos la diferencia. Porque si lo hacemos delante de los hijos, estamos desautorizando y a nadie le conviene. Es mejor que si en esa habitación encontramos que sí, que cometí un error, entonces yo mismo seré el que tendré que tomar acción. Y ahí no hay desautorización. ¿Estamos de acuerdo? Y la última, ya la número 10, para terminar.
La que sigue, hermano querido. Hay una pregunta. Ajá. Buenas noches, bendiciones. Quiero aportar, ya el pastor Viriato sugirió la buena comunicación. La buena comunicación en el liderazgo es algo sumamente importante. Una de las cosas que también todo líder debe de asumir es la buena responsabilidad en la pareja, en el hogar y con los hijos. Porque muchas veces no asumimos una responsabilidad. Entonces ahí hay un desbalance, donde la esposa por lo general tiene que asumir roles que le corresponden al esposo, y entonces muchas veces de ahí viene el desequilibrio, donde los hijos se ven en la obligación de confrontar al papá, porque el papá no está asumiendo la responsabilidad que debe. 10, para terminar hoy. El líder capacita mediante el ejemplo. Bueno, Primera de Corintios 11 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí en Santiago 1:22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se predica con el ejemplo dentro de la misma familia. No podemos decirle a nuestros hijos que no hagan cosas que nosotros practicamos y que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Amados hermanos, nosotros terminamos esta noche con esta primera parte. Hay una segunda parte de este conversatorio. Quisimos presentar los primeros 10 puntos, ¿verdad, hermanos? Así es. Hay más temas sobre esto y habrá una segunda parte, pero sí queremos dejar sobre el tapiz en esta noche que es importante entender que muchos de los problemas que están en nuestro hogar se deben a que no estamos ejerciendo el liderazgo. Vamos todos a ponernos de pie, si le parece bien. Amén. Yo quisiera que hiciéramos una oración todos juntos, unánimes. Si alguien está si están con sus esposos o esposas, por favor, tomen sus manos y vamos a orar al Señor. Padre amado, bendito y santo eres, Señor. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios de propósito. Tú eres un Dios que creaste la familia con un propósito y un propósito de bendición, mi amado Señor. Estamos esta noche aquí. Hemos venido a esta casa a recibir ministración de lo alto, Padre. Hoy tú has hablado del liderazgo en el seno de la familia, mi amado Señor. Yo te pido hoy que tú ministres mis vidas, que tú puedas mostrarme qué cosas necesito yo cambiar, como he escuchado hoy, Señor. Dame la fuerza y la fortaleza para poder tomar las decisiones, pero no solamente tomar las decisiones, sino ponerlas en práctica sobre mi vida, en mi hogar. Yo declaro hoy, mi amado Señor, que a partir de esta noche, mi hogar cambia. Es un hogar de orden. Es un hogar donde yo hoy inicio un nuevo liderazgo. Un liderazgo fundamentado no solamente en tu palabra, sino en un testimonio de cómo tu palabra obra en mi vida, para yo poder ser un verdadero ejemplo en mi hogar. Amén. Padre, que sea un hogar de autoridad, pero de la autoridad de Cristo en mi familia. Que pueda yo ser cabeza de este hogar. Que pueda yo ejercer el liderazgo adecuado para representar a nuestro Señor Jesucristo y los principios que están en tu palabra en mi hogar. Que hoy pueda decir que no más. Hoy hay un nuevo hogar, hay un nuevo amanecer, un nuevo comienzo en nuestro hogar de liderazgo cristocéntrico, donde tú pones el querer como el hacer, la sabiduría y la autoridad sobre mis hombros para mi familia. Y te doy gracias en el nombre poderoso
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, y ahora vamos a nuestros hogares. Te pedimos que tú cubras a cada una de las personas que han puesto en su corazón el querer como el hacer y el estar aquí esta noche, Señor. Te pedimos que tú lo lleves en paz, bajo la cubierta tuya, Señor, con ángeles a su alrededor para llegar a su hogar que tú has protegido, Señor, que tú has cubierto hasta que lleguemos allá. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén, Amén. y amén. Gloria a Dios. Gracias a ustedes por venir. Sí, tenemos algo para compartir en la salida. Salgan todos por aquí por el frente. Tenemos un pequeño brindis para ustedes. Dios les bendiga. Amén.